Antecedentes. Causas y consecuencias de un hecho. Informe. Bien, después del editorial de nuestro productor Facundo Cuello, es el momento de Eli Soldano con el informe sobre la situación en Bolivia, ¿o no, Eli? Así es, no podíamos dejar pasar este programa sin mencionar un poco, hacer un repaso de los hechos que pasó el vecino país de Bolivia. Bueno, justamente empezaron un poco más que hace una semana atrás, pero el domingo pasado fue cuando detonó todo con la renuncia forzada de Evo Morales. Para eso vamos a hacer un repaso de las condiciones que llevaron a esa situación. El pasado 20 de octubre, día domingo, Bolivia celebró sus elecciones presidenciales. Carlos Mesa era el candidato opositor y Evo Morales que iba por la reelección, ¿no? Hubo problemas con el escrutinio de esta elección. A todo esto cabe mencionar que Evo Morales había realizado un referéndum, un referéndum, para pedir la aprobación del pueblo boliviano para postularse a la reelección. Referéndum que no ganó, o sea, ganó el no, como que el pueblo, la mayoría del pueblo, más del 50%, votó porque no se postule por la reelección. Bueno, un resultado que quedó ahí. Evo se postula. Cuando empieza a haber problemas en el escrutinio, desde el sector de Evo Morales explicaron que esto se debía a que tardaron en llegar los votos de pueblos y localidades más alejadas de donde se estaban realizando los cómputos. Ajá. Carlos Mesa, que es el candidato opositor, pidió a los seguidores que se congreguen en el lugar del escrutinio para justamente evitar fraude. Y recién el lunes, el día siguiente, 24 horas después, tras la interrupción en el conteo de votos, se anuncia que Evo Morales gana la elección por una diferencia mayor al 10%. Lo que evitaba un balotaje, una segunda vuelta, ¿no? Dije anteriormente que Evo había perdido este referéndum previo que se había realizado en febrero del año 2016, es decir, hace unos 3 años atrás. Uh-huh. Por el 51,3%, ¿no? Es la mayoría, más del 50%, había votado por el no. Qué loco esto, ¿no? Sí, y teniendo en cuenta que hubo una gran campaña en contra de Evo Morales, hasta le llegaron a inventar un hijo a Evo. Sí. Es un hecho que no se conoció mucho acá en Argentina, pero hubo toda una campaña mediática en la cual aparecía un supuesto hijo no reconocido de Evo, y bueno, después se comprobó que nada que ver. Aprovechamos para recomendar un documental que muestra bien el papel que tuvieron los grandes medios de comunicación al respecto en este caso, que se llama El Cártel de la Mentira, que está realizado por un periodista argentino. Bien. Anunciado la elección de Evo Morales, que ya se consagraba como presidente de Bolivia por un periodo de 5 años más, la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, que tiene sede en Washington, nunca está mal recordar dónde operan estas organizaciones, paró las antenas e intervino en este caso, ¿no? Empezó a realizar estudios sobre cómo se llevaron adelante las elecciones, y finalmente, la semana pasada, a primeras horas del domingo pasado, se conoce la recomendación de la OEA de que se realicen de vuelta estas elecciones. A partir de una serie de irregularidades. Claro, ojo, que el documento de la OEA en ningún momento habla de fraude. Claro. Habla de que hay irregularidades y que ellos recomiendan que se realicen de vuelta las elecciones. Pero en ningún momento aparece la palabra fraude, así como tal. Como se instaló en absolutamente todos los medios hegemónicos. Claro, y lo que te dicen es lo mismo, no dice fraude, pero es lo mismo, irregularidad. No es lo mismo, porque una cosa denota intencionalidad. Claro. Que sería el fraude. Y la otra no, puede ser una cuestión externa al propio gobierno. Exactamente. Previo a esto, Evo Morales había dicho que lo que diga la OEA, él lo iba a acatar. O sea, si la OEA recomendaba realizar elecciones, las iba a realizar. Por este motivo, ni bien la OEA da a conocer este resultado de su estudio, Evo convoca elecciones nuevamente. Si bien no había fijado fecha, pero había
Bueno, hizo el anuncio público. exactamente. A primeras horas de la mañana del domingo pasado, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Las fuerzas, y este es un dato fundamental porque después hubo muchos entredichos que, bueno, aparecen errores conceptuales y de definiciones que son un poco alarmantes y sobre todo considerando de quién viene, ¿no? Las fuerzas de seguridad las Fuerzas Armadas de Bolivia empiezan a presionar a Evo Morales para que renuncie, ¿no? Y Evo, ¿qué dice? Bueno, renuncio en pos de que no haya violencia o una suerte de guerra civil, si se quiere. Para proteger al pueblo yo renuncio y me hago a un lado. Que es lo que finalmente termina pasando en la tarde del domingo. Evo renuncia. Como una medida de pacificación social, dan un paso al costado con el vicepresidente. Exactamente, con el vicepresidente y gran parte de su gabinete, gran parte de los ministros. Y de hecho, los que no renunciaron el pasado domingo lo hicieron durante la semana, ¿no? Pero, a ver, es importantísimo destacar que renunció presionado por las Fuerzas Armadas de Bolivia, ¿no? Es un hecho. Por eso justamente estamos hablando de un golpe de Estado. Claro, es contundente, digamos. Exactamente. Si bien hubo muchos que dijeron no es un golpe de Estado porque las Fuerzas Armadas no tomaron el poder, es un golpe de Estado el hecho de que presionen aún. Aparte, también cabe destacar que Evo Morales se encontraba cumpliendo su mandato donde el pueblo democráticamente lo puso ahí. O sea, es decir, estaba finalizando su mandato que terminaba en enero. Más allá de el supuesto fraude, lo que sea, se interrumpió un mandato democrático por las Fuerzas Armadas. Por eso, bueno, insistimos con la definición de golpe de Estado. ¿No? Bueno, los días posteriores, Evo Morales y Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, viajan a México como en calidad de asilados políticos, ¿no? Porque en Bolivia se habla de que se les va a iniciar causas judiciales, de que podrían ir presos. Y acá entra en acción. Es impresionante, en serio, estás describiendo el panorama estoy tratando de un golpe de Estado, ni más sí, ni menos. Y estoy tratando de hacerlo más breve para describir. Bueno, pasó de todo en una semana. Ni hablar. Yanine Áñez Chávez, que era la segunda vicepresidenta del Senado, al renunciar el presidente, el vicepresidente y los presidentes de la Cámara de Senado de Bolivia, es decir, a renunciar gran parte de lo que sería del el gabinete. Exactamente. La línea de sucesión, la presidencia, de cierta forma recayó sobre Áñez Chávez. Y el martes se intentó que el Parlamento de Bolivia sesione, pero no se logró quórum porque los diputados del partido de Evo Morales, del Movimiento al Socialismo, se ausentaron justamente porque acá Yanine Áñez Chávez se iba a autoproclamar presidenta de Bolivia. Lo que lo terminó siendo, más allá de que haya sido una asamblea sin quórum, con muy poquita gente, con, por supuesto, la Biblia en la mano, en nombre de Dios, de proteger a los bolivianos. Bueno, el martes. Y es loco vos pensás que no hay quórum porque falta todo el MAS, que claramente tiene la mayor cantidad de representación política en el Congreso boliviano, lo cual quiere decir que no solo era un gobierno democrático, sino que estaba sumamente avalado porque tenía más de el 50% de los votos, lo cual hacen que sean mayoría en las cámaras, por lo cual podían legislar más que en favor de bueno, como ya sabemos que venía legislando el MAS, ni más ni menos. Exactamente. Finalmente, bueno, Áñez Chávez se termina autoproclamando presidenta de Bolivia en una asamblea, como dije antes, sin quórum. Y es quien está. Ella lo hizo en pos de una transición. Creo que en todos los discursos que hasta el momento recalca que es temporal lo suyo, que es para organizar una transición, convocar elecciones. Pero de todas formas, creo que, a ver, este golpe de Estado lo hicieron los actores opositores en nombre de una democracia que al final es la misma que están pisoteando con todas estas medidas. Y una democracia para las minorías. Y vos la nombrás a esta mujer, Áñez, y no podemos dejar de repudiar y mencionar el momento en el que ella está ingresando al palacio con una Biblia, sí, de manera tan provocativa y violenta como no se veía hace muchísimo tiempo. Bien, a todo esto, bueno, por supuesto ya creo que es redundante,
mientras todo esto ocurría en Bolivia, había manifestaciones en las calles de gran parte del país. Se quemaron huimpalas, que son las banderas de los pueblos originarios. Hay videos, de hecho, que muestran al pueblo de Bolivia saliendo a las calles exclamando que esto es una guerra civil. Y bueno, durante el fin de semana, lamentablemente, estos hechos se hicieron más fuertes. Tenemos algunos datos. Por ejemplo, hasta el día de ayer había 24 personas asesinadas por arma de fuego en Bolivia. Había 542 personas heridas, entre ellos periodistas, muchos de ellos extranjeros que están cubriendo todo lo que está pasando en el país. 624 detenidos, ¿no? Son algunos de los datos que llegan, por supuesto que al día de hoy se actualizan, claro. Se actualizan constantemente, ¿no? Pero acá también vale la pena poner la lupa en un decreto que firmó Áñez, ya en su calidad de presidenta transitoria, digámoslo entre comillas, sí, porque la estaremos reconociendo como presidenta cuando en realidad se autoproclamó de una forma antidemocrática. Firmó un decreto donde eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas por todo lo que pase en Bolivia en estos días. ¿Qué quiere decir esto? Que si un oficial de las Fuerzas Armadas mata a alguna persona en alguna de todas estas manifestaciones, no va a afrontar una responsabilidad penal, no va a ir a juicio, no se les va a juzgar y mucho menos condenar por el crimen. Es lo que Bullrich llamaría que las fuerzas de seguridad trabajen con confianza. Claro, Bullrich creo que le daría lo que hay a esta medida. La institucionalización del terrorismo de Estado sería el decreto de Áñez. Exactamente. Y a ver, cabe también destacar que todo este decreto que firmó Áñez lo hizo para garantizar el bienestar, seguridad y protección del pueblo boliviano. Está en el documento, está firmado, es decir, se está hablando a las Fuerzas Armadas de Bolivia a que hagan lo que quieran en nombre, claro, de garantizar el bienestar, la seguridad y la protección del pueblo boliviano. Tal vez lo que habría que reflexionar y donde habría que poner la lupa es qué considera esta gente pueblo boliviano. Sí, ¿no? También. Sí. Sí, resurgieron también con todo esto varios tweets de la senadora Áñez, en donde expresaba su postura, ¿no?, hacia los pueblos originarios, hacia la cultura originaria, de forma totalmente despectiva. Así que creo que... Vos tenés un archivo inmenso, Twitter. Sí, Twitter, la verdad que sí. El otro día hablábamos con alguno de ustedes, también el gran archivo que quedó de aquel día del golpe de Estado en Bolivia, donde fuerzan la renuncia de Evo, las reacciones inmediatas de los periodistas, de políticos, de funcionarios. Sí. ¿Cuál fue la primera reacción a eso? Ahí tenemos el archivo y esto que hablábamos antes. Los que se vinieron con peros y los que repudiaron. El propio canciller Fourier, o no, Eli también. Sí, calificó como que en Bolivia no se podía hablar de un golpe de Estado. Y también quiero destacar lo que dijo Normando Álvarez García, que es el embajador argentino en Bolivia, quien comparó la situación que está atravesando Bolivia con la renuncia de la Rúa en diciembre del 2001. Es también escandaloso comparar ambas situaciones porque, a ver, y en esto por eso hacía mucho hincapié en lo que dije al principio, de que las fuerzas, en el caso de Bolivia, las fuerzas armadas fueron las que presionaron a Evo Morales a renunciar, que es elemental, es clave para entender el concepto de golpe de Estado. Cuando la Rúa no pasó eso. Cuando la Rúa fue parte del pueblo que salió a las calles a pedir su renuncia. Y también en ambos contextos es totalmente diferente las formas de actuar de las instituciones democráticas, si se quiere, porque acá vemos que hay una mujer que se autoproclama presidenta de Bolivia con una asamblea a medias, sin quórum. Sí. Mientras que en Argentina, cuando renuncia de la Rúa, se siguen los pasos institucionales, se convoca una asamblea legislativa todas las veces que fueron necesarias para designar un presidente. A ver, la asamblea legislativa... En el caso de Argentina está la ley 20.972, que es la cefalía presidencial, que cuando sostiene que no hay ni presidente ni vicepresidente, se reúnen las cámaras de diputados y senadores para justamente definir a quién va a ocupar el rol de
presidente transitorio para que en un periodo de 3 meses más o menos llame a elecciones. Si no hay quórum en la Cámara en Bolivia, con el partido más representativo dentro de la institución, es imposible generar ese acuerdo para encontrar un presidente transitorio. Y además hay que recalcar un dato. Dice que asume Áñez para llamar a elecciones y no llama a elecciones. ¿Cómo es la cosa? Claro. Sí, se estaría demorando. Por eso quería también destacar la imprudencia de determinados funcionarios, el embajador argentino en Bolivia, ni más ni menos, de comparar dos hechos que hablan de una crisis social y política ambos, pero que nada tienen que ver, que son bastante diferentes desde donde se lo miren. No se puede establecer una comparación al respecto. No, es como mínimo irresponsable. Totalmente. Bien, creo que nos quedamos sin tiempo. Eli, si te queda algo más, también desarrollamos. Pero sobre el final. Bueno, si quedaba alguna duda de algún espectador sobre por qué hay un golpe de Estado en Bolivia, Eli Soldano nos contó al respecto. Hasta acá llegamos hoy en esta edición.